12 minutos, Felipe. Lo único que no me queda muy claro sobre lo que nos dice el candidato Abelardo de la Espriella es la respuesta a su pregunta. Y sobre qué va a pasar en segunda vuelta. Y leía a alguien en redes sociales, creo que fue a Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, o tal vez a Juan Espinal, senador electo del Centro Democrático, diciéndole a la congresista Lina Garrido algo que es un riesgo hoy para la oposición. No ensucie el agua que después va a tener que tomarse. No sé cómo se vaya a tener que devolver frente a lo que dice hoy el candidato Abelardo de la Espriella de cara a una segunda vuelta, en caso de que él pase la segunda vuelta. No sé, no lo tengo claro, porque pues la política pues se hace con los políticos. Ahora, lo que pasa es que eso pues está claro, lo ha dicho Paloma y lo ha dicho el doctor Abelardo. En segunda vuelta se unen porque se unen. Sí. Independientemente de si llega Paloma con no sé, con Oviedo, con fulano, con Mengano, con los partidos tradicionales eventualmente. Pero es que tienen que anteponer ellos sus palabras, inclusive, porque pues eso es así. Claro. A lo que creen que debe ser el futuro del país después del gobierno de Petro. Sí, por supuesto, y ahí entonces surgen las preguntas, Ricardo, sobre si esto le suma o le resta, ahora que estamos en esa calculadora, Héctor, ¿le suma o le resta a Abelardo de la Espriella romper con los partidos tradicionales y con lo que él llama el establecimiento, por ejemplo? Sí, la respuesta a la pregunta inicial que usted hizo, Ricardo, son los electores, no Paloma ni Abelardo de la Espriella. En Colombia no hay ese grado de lealtades partidistas que le dan, digamos, la legitimidad a los líderes de decirle a su gente qué es lo que deben hacer. No, los electores van a decir qué tienen que hacer, y yo creo que a los electores les va a importar muy poquito las disputas que tengan durante la campaña Paloma y Abelardo, si es que las siguen teniendo, porque creo que la motivación de la mayoría de los electores de esos dos candidatos es simplemente derrotar al petrismo. Y entonces lo demás no le importa. Ya está aprobado de alguna manera de algunas personas, por ejemplo, que están hoy apoyando a Paloma y que antepusieron críticas muy duras que tenían al uribismo, pero prefirieron dejarlas en el congelador para poder apoyar una candidata que parece viable en ese propósito de derrotar al uribismo. Ahora, a mí me parece que la estrategia del doctor de la Espriella, que es una estrategia, hay que decirlo, nueva, digamos, este discurso de que él es un outsider y que no representa y que no se junta con los políticos y tal, es una estrategia del 9 de marzo. Claramente, pues un estratega analizó el escenario y le dio esa recomendación, y él, a mi modo de ver, de manera inteligente la acogió. Porque la verdad es que a mí me sorprendía mucho que en esta elección no hubiese ningún candidato con esa bandera, con la de los mismos de siempre, y yo lo que voy es a derrotar a los mismos de siempre, que era una cosa tan obvia era esa estrategia, y ningún candidato la tenía. Ahora, yo esperaba que la tuvieran candidatos, por ejemplo, de centro político, algunos, como Sergio Fajardo, por ejemplo, que tiene la legitimidad para decir eso, que ha hecho una política, y la verdad es que, por ejemplo, Sergio Fajardo nunca ha hecho ningún acuerdo. Parte de lo que siempre se le critica es que no hace ningún acuerdo con nadie, que no hace ningún acuerdo con nadie. Y entonces, pues que la haya tomado el candidato de la derecha no democrática, pues yo debo decirlo con sinceridad, lo lamento, digamos, porque era una estrategia muy obvia. En mi caso, yo al doctor de la Espriella no le creo nada. No le creí cuando lloró en la Basílica de Buga, no le creo cuando dice esto. Todo me parece que es derecha no democrática, como una especie de guión, de un actor que se lo da a alguien, y él efectivamente es un buen actor y hace su actuación bien, como la acaba de hacer en la entrevista. Sí, pero yo puedo eventualmente estar de acuerdo con algunos de los puntos suyos, Héctor, pero el tema de que sea la derecha no democrática,
no lo puedo compartir. Abelardo de la Espriella. Bueno, está bien que no lo comparta, pero así es. Hay derechas no democráticas en muchos y hay sectores izquierdas del mundo. Y hay izquierdas menos democráticas. ¿Quién sería el candidato de la izquierda no democrática? No, es para por ejemplo? poner las cosas en balance. ¿A usted le parece que le parece que Iván Cepeda es candidato de la izquierda no democrática? Pero vamos a hablar de Iván Cepeda o de Abelardo. No, pero pues es que vamos a hablar de todo. No, pues estamos aquí. Felipe le hace una pregunta y yo la preciso. El día que hablemos de Cepeda, con mucho gusto lo hacemos. Mientras estamos hablando de Abelardo de la Espriella, yo sí lo califico sin ninguna duda. En el mundo, mire, déjeme explicar esto, Ricardo, ya que me lo preguntó y que les molesta tanto cada vez que lo digo. En el mundo, en las últimas décadas, ha surgido una derecha no democrática, una tendencia política de todo Occidente, que ha tenido muy marcadas presencias en Europa, y han surgido eso que han llamado unos partidos de ultraderecha, como Vox en España, para ponerle solo un ejemplo. Y en Colombia el Movimiento de Salvación Nacional representa eso. Eso usted lee en cualquier libro que le dicen, eso es lo que llaman las democracias iliberales, las derechas no democráticas. Y eso representa el doctor Abelardo de la Espriella. Yo no sé por qué les gusta esconderlo, porque Vox en España, por ejemplo, no lo esconde. La señora Le Pen en Francia no lo esconde. Todos, al contrario, lo dicen con orgullo. Nosotros no representamos esos valores de esa democracia liberal que nos parece que nos han llevado al mundo, Ricardo, al sitio en el que está. 7:21 minutos. Bueno, yo no comparto, pero bueno, es válida la opinión de Héctor. Luis Ernesto. A mí me gusta mucho la izquierda democrática del presidente Petro, me encanta. Ricardo, no respeta los fallos de tutela, pide decretos ley que él sabe que son inconstitucionales. Leí una columna en El Espectador que me dejó sorprendido frente a eso, Felipe, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ricardo, a mí me encanta esa izquierda democrática, me encanta. Que es un todo que respeta las instituciones. Pero bueno, qué pena, Luis Ernesto. Es que es viernes, Abelardo, ¿no? Y es puente y tal, entonces... Abelardo de la Espriella tiene una tarea en esta campaña, y es lograr y hacer parecer a Paloma Valencia de centro. Imagínese cómo será Abelardo de la Espriella que Paloma Valencia, que es una mujer profundamente conservadora, de valores conservadores, como vimos en las últimas entrevistas, parece de centro comparado con Abelardo de la Espriella. Entonces, creo que en ese sentido está jugando muy bien su rol. Él no comparto lo que dice Héctor, y es que él es un outsider, o su estrategia es ser outsider desde hace poco. Ese fue su estrategia desde el comienzo, por eso no buscó ni ser candidato del Centro Democrático, buscó desde el inicio tener el rol que tuvo hace 4 años Rodolfo Hernández, y recordemos que a Rodolfo Hernández le salió bien, y a Abelardo de la Espriella hasta el momento le está saliendo bien, marca de primero a las encuestas, pero viene en bajada. Paloma Valencia, en cambio, viene disparada en su vida, aunque en las últimas encuestas aparece Abelardo de la Espriella todavía ganándole a Paloma Valencia. Ese margen se va a ir cerrando a lo largo de estos 2 meses de campaña. Luis Ernesto, eso es lo que llaman los gringos un wishful thinking. Vamos a ver, pensando con el deseo. Vamos a ver es que Paloma acaba de salir si es de tu una deseo. Elección. Eso vamos se a ver si es tu deseo, de Paloma, de ayer. Vamos a ver si es tu deseo, Felipe, o el deseo de otros ciudadanos. Y aquí lo que queda claro es que la división entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que es por ese voto antipetrista, digamos, duro, esa división la quiere capitalizar el pacto histórico en la apuesta de ganar en primera vuelta. Yo la verdad creo que es muy difícil que un candidato gane hoy en primera vuelta. Pero mire el siguiente escenario al que le apuesta el gobierno, y es importante entenderlo. Si Paloma de Valencia saca el 26% y Abelardo de la Espriella saca el 24%, ahí tienen el 50% de la torta, o el 20%, pero van divididos. El 48%. Claro, van divididos. Y ponga usted que Cepeda saque el 46%. ¿Para dónde van a coger todos los políticos? Esa es la gran pregunta. ¿Van a ir a apoyar a alguno que está en el 25% o en el 24%? ¿O se van a ir a darle ese 4% en segunda vuelta al que solo le falta el centavo para el peso? Esa es la apuesta de la izquierda. Y la derecha está jugando en beneficio de esa apuesta, porque Ricardo, esa puja que van a tener Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella los va a dejar muy, muy distantes del candidato del gobierno, que es Iván Cepeda. Entonces, es un riesgo, pues es una competencia muy interesante. Yo creo realmente que
que si el candidato que pasa a segunda vuelta es Abelardo de la Espriella, va a ganar Iván Cepeda, pero como el mismo ministro del Interior hace más de un mes lo reconoció, Armando Benedetti, en algunas entrevistas, si quien pasa a segunda vuelta es Paloma Valencia, gana Paloma Valencia. Entonces, esto va a estar para pagar balcón, me parece que es una competencia muy interesante, y la apuesta de Paloma Valencia, que ha sido moverse hacia el centro, es la apuesta coherente en estos momentos, porque a la extrema derecha no le va a quitar un solo voto a Abelardo de la Espriella, que lo hace muy bien en ese sector. Aurelio. Sí, Ricardo. Si pudiéramos en Blue Radio coger una entrevista de hace 4 años de Rodolfo Hernández y la reprodujéramos, prácticamente sería... Que en paz descanse, Rodolfo Hernández. Sí, ¿no? en que en paz descanse, sí, correcto, sí, en QEPD. Sería prácticamente la misma declaraciones y la misma entrevista que acá Abelardo de la Espriella. Me parece que de la Espriella, y yo en esto coincido con Héctor, casi que coincido con todo con Héctor, coincido con Héctor esta vez, en que cogió una estrategia, digamos que la reforzó, y ante los resultados del 9 de marzo decidió volverse Rodolfo 2.0, que no le sale bien. Yo recuerdo al doctor de la Espriella la famosa frase de que la historia se repite como comedia o como tragedia. No le deseo la segunda, le deseo la primera y que se repita como comedia. No le sale a de la Espriella decir que Rodolfo 2.0, porque de la Espriella estuvo mendigando el respaldo de los partidos políticos hasta el 9 de marzo. Yo estuve en el Valle del Cauca y un político muy tradicional, que se llama Carlos Fernando Motoa, tenía lleno el Valle del Cauca de vallas, Motoa con de la Espriella, y ahora le da una patada a Motoa. Eso fue lo que hizo. Y bueno, y podemos sacar un largo etcétera, Lina Garrido, Gómez Amín, y entonces usted va sacando, resulta, y al final terminó encartado en la entrevista diciendo que no, que es que esos políticos sí, porque esos sí eran los buenos y porque hay otros que son malos, en la teoría del oro y la escoria de Laureano Gómez. Pero mire, yo trato de entender lo que dice Abelardo de la Espriella, sí, en un sentido, aunque comunicacionalmente él pretende mostrarse como un outsider porque ahora le emprende contra el establecimiento, lo que él llama el establecimiento. Sí. Él lo que pretende es no tomarse la foto con los partidos tradicionales. Es decir, no alzar el brazo, por ejemplo, del Partido Liberal o del Partido Conservador o de Cambio Radical. Pero ya había salido con Fudachar. Pero perdóneme, Álvaro, para terminar. Y con respecto a el doctor de la Espriella, siempre que habla comete errores. La última vez recurrió a la cuarta acepción, que no es tan cuarta acepción, del verbo destripar para tratar de dar una interpretación acomodaticia. Esta vez también se vuelve a equivocar, porque Darío Echandía no era ningún juez de Chaparral que López Pumarejo llamó al Ministerio de Justicia. Darío Echandía ya era miembro de la Dirección Nacional Liberal, con el gobierno de Orray Herrera, y a ese miembro de la Dirección Nacional Liberal lo llamó a ser ministro de gobierno en el año de 1934-1935 y después ministro de Educación de 1935 al 37. Pero agregando una cosa, es que en ese momento el Ministerio de Justicia estaba adscrito al Ministerio de Gobierno. Echandía no era ningún juez de Chaparral, ya era un miembro muy resaltado del Partido Así Liberal. Es, pero lo sorprendente es que estamos diciendo que esta estrategia de la Espriella es nueva. En el primer punto del manual del populismo de derecha dice que hay que presentarse como representante del pueblo puro contra las élites corruptas. De la Espriella usa el mismo lenguaje, habla de politiqueros y de establecimiento. Lo que pasa es que tiene muy sofisticada la estrategia. Primero, yo creo que para enfrentar a los a Roy Barreras, por ejemplo, durante la consulta permitió que muchos politiqueros creyeran que los iba a aceptar, y los va a aceptar. Pero ahora ya, después de la consulta, da esta movida que es muy hábil. Pero eso es lo que han hecho todos, Rodolfo, Uribe, Trump, Fujimori, Bukele, Milei, eso es parte de la regla. Yo creí que Paloma entendía que esto era un fenómeno Rodolfo y iba a tratar de rechazar la politiquería para acercar al centro, porque además lo único que define al centro es el rechazo al clientelismo. Colombia ha sido pionero en esto. Si uno mira cómo le ganó Álvaro Uribe al establecimiento político, tenía dos banderas, contra las FARC y contra la politiquería. Lo mismo está haciendo de la Espriella, contra Petro, que dice que es una encarnación de la guerrilla,
y contra los politiqueros. Y después llegan al poder y obviamente gobiernan con ellos, dividen los partidos y tal. Eso es parte del manual. Y por eso es que Uribe, que se inventó mucho de esto y lo sufrió la campaña pasada. Él tenía el candidato Fico y le salió por la derecha, se le adelantó Rodolfo. Esta vez tiene dos candidatos, a Paloma, que es el Fico, y a De la Espriella, que es Rodolfo. Yo creo que Uribe confía más que pueda ganar De la Espriella, porque sabe que el populismo manda en Colombia. Y sobre todo el populismo de derechas que él representa ha sido muy exitoso. Lo que pasa, a diferencia de lo que decía Héctor sobre las derechas europeas, la gran característica de Uribe, que por eso es tan sofisticado, es que es el populista que esconde el populismo. Y como la derecha latinoamericana le daba pena, porque el populismo era una cosa horrible de izquierdas, hasta que se volvió la de Milei, la de Bolsonaro, la de Bukele, Fujimori, Uribe, ahora sí lo están haciendo descaradamente. El que apoya a De la Espriella está apoyando el manual del populismo de derecha, que es un enjambre pero tiene derecho al final, como todos. Trumps, esto, y es obvio. Y De la Espriella tiene una estrategia muy fácil, porque la de la movilización es muy fácil, es barata. Es recordarle a la gente lo que siente: rabia, odio, rechazo. No tiene que convencer a nadie, y sabe que si supera a Paloma, pues es que ya lo dijeron. Paloma ya dijo, y el que va a decidir es Uribe. Lo apoya a él. La función de Paloma es recoger el centro, competirle a Fajardo y a Claudia, para que en segunda vuelta el que ya votó por Paloma ya se tape la nariz y vote por De la Espriella. 7:31 minutos, llega el dinero, ya llegan los deportes, Felipe, para finalizar. Como dice por ahí en las redes, los veo asustados. 7:31 minutos, Felipe. Veremos qué pasa finalmente con las candidaturas presidenciales. En segundos, hablamos de deportes.